Hola, Dios te bendiga. Este es tu pastor y profeta Marilyn García, de Ministerio Profético Evangélico Shalom Adonai, aquí en tu pedacito de pan de cada día. Y tengo una palabra para ti en esta mañana, tarde o noche, depende a la hora que me estés viendo. ¿Y sabes cuál es? Cuídate del celo y cuídate de la envidia. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra vida nosotros vemos que otros progresan económicamente, progresan espiritualmente, progresan porque Dios les da una pareja, les da una esposa, les da un esposo, les da una novia. Eh, Sus iglesias, su ministerio se expande y empiezas el enemigo a atacar y a trabajar en tu mente, a decirte, pero ¿por qué yo no estoy como ellos? ¿O por qué si yo empecé antes, porque no he visto la gloria de Dios como la han visto ellos? O yo quisiera ser como esta persona que mira el gran ministerio que tiene, mira las miles de personas que tienes en su iglesia, o las 900, o las 800, o las 700. Y yo veo que me llegan un grupo de hermanos y luego me llegan 15 y se van 20. Oh Dios, ¿qué está pasando? ¿En qué te estoy fallando? El fallo soy yo, es que no es mi llamado, es que no es mi ministerio, o el fallo o la culpa los tienen ellos. Y empiezan muchas dudas a batallar en tu mente y a caminar en tu mente. No solamente como ministro o como pastora, puede ser como adorador de Dios, puede ser como ministro, como un ministro de alabanza y de adoración, o como maestro de la palabra. Y tú dices, pero yo veo que aquel empezó después que yo, y mira, y subió como el humo. Y no te das de cuenta muchas veces, poderoso Jesús, que a veces estas personas cogen cortes de camino. Hay momentos que algunas de estas personas que empezaron después que tú, cogieron cortes de camino. Muchas veces tú ves que suben y suben y suben de una manera tremenda y es mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido, pero de repente se cargan y se meten en tantas cosas que Dios no los ha llamado todavía porque no están listos para ese ministerio y tú ves de repente que boom, las cosas bajan. También hay otra manera y hay otro punto importante y es que tampoco puedes abrirle puerta al enemigo para juzgar, para condenar o para decir no, pero tiene menos preparación que yo o ha crecido menos em, que yo y ya tiene esto o porque yo no tengo lo que él tiene si yo sé que yo puedo hacer un mejor trabajo que él. Y eso empieza a abrir puertas de celo en tu vida y empieza a abrir puertas de envidia en tu vida como mujer y como hombre de Dios o como joven de Dios. Oh, yo llevo tantos años, llevo 3 años orándole a Dios por una compañera, por un compañero. Este llega, lleva 2 años, empieza a meterse con Dios y rápido Dios le dio una compañera. Y yo llevo 3 años esperando. O sea, y cada historia tiene su principio y tiene su final. Es como un libro, es como un CD, que vemos una parte del CD, pero no vemos la otra. Es como un libro que solamente vemos o en la parte del medio del libro, cuando está la situación más profunda, y luego el final. Pero no vemos el principio del libro. ¿Por qué? Porque a veces no queremos perder el tiempo, queremos llegar al punto del libro. Y las personas y los lectores que hacen esto se pierden toda la abundancia de riqueza que hay en esa historia de ese libro. Si uno no me gustó, al principio no me mostró interés, o al principio se puso bueno, pero después el libro se puso más o menos. No, yo me enfoco en el final, en ver qué pasó. Si yo veo que el final es bueno, entonces me da con leer el principio. Entonces ahí tú ves realmente que no es un buen lector, que no es una persona que le gusta leer. Y se pierde la historia del crecimiento completo. Asimismo es las personas que están con nosotros en este caminar. A veces podemos decir, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta persona que empezó después que yo y ya tiene una compañera? Tú no sabes lo que sufrió, tú no sabes lo que pasó, tú no sabes en las áreas que lleva metiéndose con Dios, aunque tú hayas llegado un año primero que esa persona, pero no conoces las áreas que Dios quiere cubrir de esa persona, no conoces el precio que ha pagado esa persona.
Entonces Dios tiene un plan diferente con cada persona, porque tiene un plan de desarrollo diferente, de procesos diferentes, de pruebas diferentes. Nunca tu llamado o el trato que Dios tiene contigo va a ser exactamente el que tiene con otro. Los dones se pueden parecer, los talentos se pueden parecer. A veces, una vez una persona me dijo a mí, una persona que estimo mucho, eh, estaba empezando y me dijo, no, porque yo me veo que mi ministerio es como el tuyo, eh, que tú eres pastora pero tú viajas, tú eres pastora pero eres misionera. Yo me quedé pensando y yo dije, pues qué bueno que no te use como a mí, que te use más que a mí. Pero yo sabía que había muchas áreas de inmadurez en esta persona. Todavía su iglesia no estaba firme, no tenía un copastor que pudiera seguir cuidando estas ovejitas babies. Una persona no puede estar viajando todo el tiempo con ovejitas babies, con ovejitas que son bebé, que necesitan tu atención todo el tiempo. Tú tienes que tener gente madura en una iglesia, tú tienes que tener un copastor o otra pastora o otro pastor que estén ahí el tiempo que tú no estés. Tú tienes que estar informado de cada cosa que pase. ¿Por qué? Porque no puede ser que nosotros nos vayamos de viaje y las ovejas que tenemos en nuestra iglesia, poderoso Jesús, mueran espiritualmente o se aparten de Dios. Es imposible. Dios es un Dios de orden. Entonces, a veces me preguntan, pero usted es pastora. Sí, yo soy pastora, pero yo pasé de pastora a prevístera. Prevístera es que yo superviso las pastoras que están en nuestra iglesia, obras que se abran en otros lugares. Yo superviso, yo veo, yo visito, estoy pendiente a lo espiritual, estoy pendiente. Pero ahí en nuestra iglesia hay una pastora y hay una copastora que están metidas con Dios, que aman a Dios y velan todo lo que está pasando ahí. Hay líderes que son fieles y leales a Dios, gente de testimonio. Entonces Dios no trata con todo el mundo igual. Ahora, esto no fue que, oh, ya Marilyn empezó en el ministerio y empezó a viajar, no. Hubo un precio que pagar. Pasaron muchas cosas, muchos procesos, muchas pruebas y todavía yo no lo he alcanzado todo. Hay mucho por recorrer para llegar donde Dios quiere que yo llegue. Pero no puedo permitirle al enemigo que me haga pensar, oh, pero aquel ya está aquí, aquel ya está allá. Oh, mira, subió como la espuma. Oh, no, bendecir. Aunque tú sepas dentro de ti que esta persona no está ready para eso, que o es pastora o es pastor y se encarga de sus ovejas y tiene gente madura y la iglesia madura y es una iglesia fortalecida en el Señor. Y para una iglesia estar fortalecida en el Señor no significa que esté llena de gente. Significa que tenga gente de crecimiento espiritual, de madurez espiritual, donde se sienta la presencia de Dios, donde Dios hable y donde Dios revele. Son cosas muy diferentes. La calidad hace la cantidad, pero la cantidad no hace la calidad. Por eso vemos muchas personas a veces que en ministerios que los ponen de líderes, acabando de aceptar a Cristo, los ponen con un liderazgo, los ponen a trabajar con las vidas y eso es un peligro es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo una bebé, una ovejita nueva en un campo de batalla donde ella no está lista. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el enemigo se va a levantar y ella no está lista para esa guerra espiritual y la va a tumbar. Entonces yo creo que las ovejas cuando vienen a Cristo necesitan un proceso de crecimiento, un proceso de llenura del Espíritu Santo, un proceso de madurez. Sí, hazla sentir útil, que hagan una que otra cosita en la iglesia, pero primero empápalas de Dios, empápalas del Espíritu Santo, de cómo acercarse a Dios, de cómo comer, de cómo pescar en el ámbito espiritual, de cómo leer la palabra, de que vayan nutriéndose y ellas mismas buscando su intimidad con Dios. Cuando ya la oveja está en un término, tú dices, no, ya está lista para un liderazgo. El mismo Espíritu Santo a un pastor que tiene revelación o a una pastora que tiene revelación le dice, está listo. E incluso hay personas que llegan a la iglesia porque les encanta cantar. Y cantan, pero no tienen ese ministerio de la adoración y la alabanza. Eso no significa que no tengan
que no puedan cantar ni adorar, pueden cantar y adorar, pero no es su llamado, no es su ministerio, es una manera de cómo ellos provocan la presencia de Dios. Ahora hay levitas, hay adoradores, gente que vienen con ese llamado, son cosas diferentes. Entonces, a veces nosotros pasamos procesos tan, eh, podemos decir, duros en el sentido de que nos rompen, nos quebrantan, nos van dando forma, como el oro fino, como dice la palabra, y vemos que a otros les ha ido más fácil, que han progresado más que nosotros, que han llegado a ciertas cosas que no hemos llegado. Y mi consejo para ti en esta mañana es: no le abras puerta al celo, no le abras la puerta a la envidia. Ciérrale toda puerta al enemigo y empieza a bendecir. Esa es la mejor clave, bendecir. Cuando la gente me dicen, pastora o profeta Marilyn, qué lindo Dios la usa, o cómo Dios les reveló esto que no lo sabía nadie, o cómo Dios habló, o qué tremendo, a Dios sea la gloria, porque toda la gloria y la honra es de Dios, o qué lindo ese libro, cómo tocó mi vida, cómo yo siempre tengo una pared. ¿Y sabe cuál es mi pared? La gloria es de Dios. Y cómo Dios te usó y la gloria es de Dios, porque yo no soy nadie. No, que no, pero mire, no, la gloria es de Dios, porque yo no soy nadie. Y es lo que le he enseñado a las pastoras, a los líderes de nuestra iglesia. No, en todo momento, y aún a mi nieto que todavía está pequeño, o sea, tiene ya 15 años, pero todavía es un baby, le digo siempre, cualquier cosa linda que tú hagas, sea para Dios en la iglesia, o sea que lograste algo en la escuela, o sea que lograste algo tocando el piano, o lo que sea, siempre dale la gloria a Dios, porque lo que tú tienes es porque Dios te lo ha dado. No es porque te lo mereces, no es porque tú eres el todo del todo, no es porque tú eres súper inteligente o súper talentoso. Los dones y los talentos los da Jehová y solo a Él se le da la gloria. Por eso vemos, poderoso Jesús, en la situación de David y Saúl. Vemos dos ministerios diferentes y dos ministerios que progresaron. Dos reinos, para ser más exacta, dos reinos. Vemos que David lo ungen, pero en el objeto que cogieron para ungir a David significaba reino eterno. Pero el objeto que usaron para ungir a Saúl significaba un reino temporero. Ahora, eso es otra historia, eso es otra enseñanza. Ahora, ¿qué sucede? Vemos que David, aunque pecó, le falló a Dios y Dios lo perdonó y lo restauró, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y a David no le interesaba, ni se ponía en harto, ni se daba la gloria a él de que no, yo soy un rey, yo tengo tremendas vestiduras, yo tengo tantas esposas, yo tengo tantos hijos, tengo lo mejor de lo mejor, he ganado tantas batallas, yo, David, no, no, no. A David le interesaba honrar a Dios y ponerle en alto a Dios. Y cuando nos vamos a los salmos vemos que en todo momento David le da la gloria a Dios. Y sabe que todo lo que tiene es por él y de él. Y se siente pequeñito al lado de la presencia de Dios. Él se humillaba y proclamaba la presencia de Dios. Y no salía ni siquiera a la batalla si Dios no le decía, yo voy contigo. Hoy muchas veces nosotros queremos hacer un montón de cosas y nos ha pasado a todos. Y a lo último decimos, Señor, pero dirígeme. Señor, toma el control de esta reunión. Señor, ve conmigo. Padre, toma el control de esto. Señor, que no sea yo, que seas tú. Ay, Señor, se me olvidó pedirte que tomes el control de esto. Imagínense esas pequeñas detallitos. Entonces, ¿qué sucede? Pero también vemos el reinado de Saúl. Saúl le preocupaba lo que la gente hablara de él. Saúl le preocupaba, era un hombre acomplejado, era un hombre con poca autoestima. Pero las personas se confunden cuando ven a una persona con poca autoestima porque son muchas veces personas altivas. Muchas veces, no siempre, la persona de poca autoestima y de cosas que tienen que tener trabajadas en su interior son personas humildes o son personas que solamente se andan ellos mismos con pena, con una autoestima, perdón, con una pena propia, con una pena propia todo el tiempo.
No, también la persona que tiene la autoestima baja y que tiene complejos de inferioridad, le encanta sobresaltar, le encanta, necesita vivir con la adaptación, con la aceptación de la gente que lo ve. Necesitan oír que le digan tú lo hiciste bien. Necesitan oír que le digan wow, qué tremendo lo hiciste. O wow, ese puesto que tú tienes. O wow, quién tú eres. Y ese era el estilo que tenía Saúl. Saúl venía arrastrando con un espíritu de poca autoestima. Pero, ¿cómo lo demostraba? Lo demostraba porque necesitaba la aceptación del pueblo. Necesitaba que la gente lo viera como rey. Necesitaba sentir esa autoridad para sentirse completo, para sentirse realizado. Por eso cuando nos vamos a la palabra poderoso y masota la bashaya, cuando nos vamos a la palabra poderoso Dios, nos damos de cuenta que él estaba obligando a Samuel a que le dijera a la gente. Él quería obligar a Samuel a que le diera a la gente que él seguía siendo el rey, que él iba a tener la victoria. Y todo lo quería hacer a su manera y como él quería. Allá ofreció sacrificios sin esperar a Samuel, lo cual era algo que no se podía hacer. Todo lo quería hacer a su manera, empezaba a la manera de Dios y terminaba a la manera de él. Quería que la gente lo siguiera viendo como rey, aunque sabía que Dios lo había desechado. Él seguía sosteniendo ese lugar con sus propias fuerzas, más no con las fuerzas de Dios. Y es muy triste porque muchos le siguieron por amor a él, pensando que Dios iba a tener misericordia con él. Y uno de ellos fue Jonatán. Jonatán, el mejor amigo de David, amaba a Dios, era un amigo fiel y verdadero, como un hermano para David. Y murió. Murió luchando en una batalla con su padre. ¿Por qué? Porque su padre seguía diciendo que Dios estaba con él, que Dios no lo había dejado y que ellos obtendrían la victoria. Se confundió tanto con su altivez y su poca autoestima, como les expliqué. Hay gente que tiene poco espíritu de poca autoestima, de complejos de inferioridad y toman un espíritu de altivez y orgullo. No siempre la persona que tú ves con poca autoestima la ves teniendo autocompasión de ellos mismos. Son tipos de espíritus diferentes y tipos de ataduras diferentes y tipos de situaciones que tienen que ser trabajados en la persona, tanto espiritualmente como mentalmente. Entonces, vemos ahí que él se llenaba con la aceptación del pueblo. Para Saúl, si le quitaban el reinado, Saúl dejaba de ser Saúl. Él vivía por la posición que él tenía. Y no estoy hablando en el término económico. Estoy hablando en él como persona. En cambio, cuando nos vamos al reinado de David, nos damos de cuenta que David se crió criando las ovejas. Las ovejas no era que olían bueno, se crió en el campo, era un muchacho humilde, era un muchacho pobre, era un muchacho que amaba a Dios, que adoraba a Dios, que defendía a sus ovejas. Y cuando llegó el momento de tener cosas en abundancia, como llegar a tener un reino, como llegar a ser rey, él nunca se olvidó de quién era. Por eso nunca le importó cuando él empezó a danzar y se quitó sus vestiduras. Y la esposa de él, que era la primera esposa de él, la hija de Saúl, le dice, mira el ridículo que está haciendo, quitándose las ropas y que danzando delante del pueblo. ¿Qué clase de rey es este? Esa arrastraba los mismos espíritus que el papá. Maldiciones que no se habían quebrantado. Por eso, esa primera esposa de David nunca le pudo dar hijos, que era la hija de Saúl. Ahora, vemos que a él no le importaba lo que dijera la gente. Él adoraba a Dios, glorificaba a Dios, danzaba a Dios, se quitaba la ropa, porque él sabía que él iba a seguir siendo él, aunque no tuviera un reino y aunque no fuera rey. Porque él sabía que él vivía por Cristo y Cristo vivía en él. Y que lo que más grande había en su vida era Cristo. Y lo que a él le preocupaba era no adorarle, no glorificarle, no darle el primer lugar a él, porque todo lo que tenía le pertenecía a Cristo. Por eso a él no le importaba lo que dijera la gente.
Él se quitaba la ropa y le danzaba donde fuera. Él amaba a Dios. Él se ungía de aceite. Él se postraba. Él no salía a una batalla sin que Dios no le hubiera hablado. Dos cosas muy diferentes entre él y Saúl. David no andaba envidiando. David no andaba tratando de probarle a nadie quién era. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl cuando Saúl lo estaba buscando para matarlo sin ningún motivo. Pero Saúl sabía que él iba a ser el próximo rey. ¿Pero acaso David le quitó el reinado a Saúl? Piénsalo. Buena pregunta, ¿verdad? ¿David planeó quitarle el reinado a Saúl? Jamás. En ningún momento. Fue a Jehová que le plació darle el reinado a David. Y muchas veces en nuestra vida, Dios le va a dar a la gente lo que le quiera dar. Dios va a bendecir a la gente ministerialmente, con dones, con talentos, con unción, según Él le plazca. Y según como tú pagues el precio. Porque puede ser que tú digas, Él empezó después que yo, y mira lo que Dios está haciendo, pero es una persona que ora, es una persona que ayuna, es una persona que se ha dejado quebrantar por Dios, que ha sido humillado, que ha sido transformado, que ha sido pulido, que ha pasado un montón de cosas y ha seguido fiel y pagó el precio y por eso está ahí. Ahora hay pero otros que no lo hacen, que están pendientes a que Él me mueva, a que Él me promueva, a que Él me invite aquí, a que Él me invite allá. Yo quiero llegar a tal sitio. Tú eres la palanca que me puede llevar a tal lado. Tú esto, muéveme, ábreme la puerta. Una vez yo tuve la experiencia de un varón que me dijo, ¿cómo es que tú te vas a mover y la gente te va a conocer si no quieres que te estén grabando o no quieres que estén sacándote fotos y mandándosela a aquel y mandándosela al otro? Y yo le dije, Dios me va a promover, Dios me va a mover. Pero si todavía Dios no me ha dicho a mí que haga esto o haga lo otro, yo no lo voy a hacer. Porque entonces serían puertas abiertas que me estoy abriendo yo misma, empujando las puertas a que hombres y mujeres me inviten a su iglesia, me inviten a su ministerio. Ahora, hay momentos en que Dios me inquieta en la noche, en la madrugada y me dice, llámate a este pastor y dile que necesita un retiro de oración en su casa, en su iglesia. Dile que necesita un retiro de varones, o dile que necesita un retiro de mujeres, o dile que necesita un retiro de matrimonios. Porque los matrimonios en la iglesia se están muriendo espiritualmente. Y hay muchos que han caído en esto y han caído en lo otro y no están recibiendo las estrategias. Y yo te quiero usar. Y yo vengo y yo llamo al pastor o a la pastora y digo, mira, ¿sabes qué? Dios me mostró esto, me mostró aquello y me mostró lo otro. Y me dice que me quiere en tu iglesia. Y que hagamos un retiro de matrimonio de 3 días. O que hagamos un retiro de jóvenes de 3 días. Donde le vamos a estar administrando palabras, ayuno, oración, liberación, estrategias. Creando muros de piedra para que no sigan cayendo en esto. O en momentos que Dios me inquieta, me dice, mira, llámate a aquel otro que hace tiempo no te han comunicado o no te has comunicado porque no has tenido el tiempo y dile que Jehová dice que quiere una campaña. O quiere esto y esto otro porque se está moviendo un ámbito espiritual y y dile esto, que yo te revele esto, que está la hechicería que tiene brujas en la propia iglesia. Un día en unos retiros, en un lugar, en varias veces he tenido esa experiencia, como unas 3 veces, que han habido gente, me pasó en Paraguay, me pasó en México y me pasó, no me acuerdo dónde más fue, que había un culto glorioso y había una bruja ahí metida. Y se la administró a la bruja cayó y yo le dije, tú sabes lo que tú viniste, ¿verdad? El Espíritu Santo me dijo, una bruja. Y otra también, tremendo, en un retiro de mujeres. Cuando vamos a México, a Dios sea la gloria, Dios bendiga esa tierra hermosa de México, esos guerreros y guerreras de Dios de México, los amo con todo mi corazón. Cuando vamos allá, cuando voy allá, yo digo vamos porque va el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conmigo, hacemos el congreso y esos primeros 3 días, jueves, viernes y sábado, tenemos congreso,
Pero en el otro fin de semana tenemos retiro de mujeres. Y llegan mujeres de diferentes iglesias, mujeres de la misma iglesia, ¿no? Y Dios hace cosas gloriosas. Salimos de ahí súper llenas, súper edificadas, viviendo el testimonio del otro. Pero el punto clave que te quiero decir en esta mañana es, no permitas que el diablo abra puerta de celo en tu vida o de envidia. No, a mí no me pasa eso, yo ayuno mucho, yo oro mucho. Te tengo que decir algo. Y nos cubrimos con la sangre del Cordero y le cerramos los oídos al diablo y a los demonios en el nombre de Jesús. Y declaramos todo espíritu espía, ciego, sordo y mudo. Hay un espíritus y potestades del mismo infierno que están metidas en las iglesias, rodeando a las mujeres y a los hombres de Dios y a jóvenes llenos de Dios, rondeándolos, esperando a que tengan algún tipo de debilidad o tratar de meterle algún pensamiento de celo o de envidia contra su hermana en Cristo o contra su hermano en Cristo. Están ahí, y con esta palabra de Dios que te estoy hablando. Y esto se está metiendo mucho en los congresos de mujeres, especialmente con las mujeres de Dios. Competencias de que mi ministerio es más grande que el tuyo, de que mi congreso se llenó más, de que yo quiero llegar a la fama, a ser reconocida y tengo que agarrar a todas las mujeres que Dios usa para ponerlas en mi ministerio para yo brillar. Y cuando tú tratas con estas personas, tú puedes oír en sus respuestas un espíritu de altivez y de orgullo. Una vez, hace mucho tiempo, muchos años, una persona me invitó a predicar en otro país, pero era predicar a través de Zoom. A mí se me habían complicado la situación porque habían nevadas fuertes acá en los Estados Unidos, el internet no estaba funcionando bien, bueno, un caos. Y yo le presenté mis disculpas. Le dije, trata por favor de conseguir a otra persona que pueda sustituirme porque ahora mismo te estoy tratando de dejar este mensaje y se oye entrecortado. Y se oye entrecortado, pero le dije, y la tormenta va a apretar y yo no voy a oír nada y no me van a poder ver. No se van a poder conectar. Y dijo, no, yo siempre estoy muy preparada. Claro que sí, tenemos un plan B. Porque nuestro ministerio, claro que... Y yo vi una de altivez en esa persona. Y sabes que yo dije, gloria a Dios. Gloria a Dios que vino esa tormenta. Gloria a Dios que no tuve que predicar. Y a veces he sentido que esa persona se ha querido acercar. Poderoso Jesús. Y yo la amo en el amor de Jesucristo. La bendigo. Y luego que me dijo eso, le dije, oh, ok, pues Dios te bendiga. Te amo mucho. Que todo salga bien. Cuando yo dije ese te amo mucho, yo sentí que algo cayó. Que algo que portaba ella cayó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo la renalgulló que estaba siendo usada por un espíritu de altivez, un espíritu de orgullo, de poca autoestima, de que la aplastaron mucho, de que le hicieron la vida de cuadrito y ahora ella quiere o piensa en su mente, el enemigo le pone en la mente que todo el mundo la quiere aplastar y que todo el mundo la quiere hacer sentir en menos y que ella tiene que ser una leona, aparentemente una leona, y devorar y ser imprudente y impotente, imponerse para que los demás no la vean en menos. Y yo le dije esa palabra y se desboronó. Pero anteriormente a eso nos habíamos topado en un lugar también que a mí me tocó predicar y yo me tuve que montar en el mismo transporte que ella. Y yo me monté y yo pude sentir en mi espíritu que ella no quería que la persona que estaba conduciendo con ella dejara de atenderla a ella para que platicara conmigo un rato. ¿Por qué? Porque eso la iba a sentir a ella que la estaban poniendo a un lado.
La iba a hacer sentir a ella que yo la estaba dejando en menos. Y yo muy tranquilita me senté en mi asiento, en el asiento de atrás. Yo iba en ese tiempo, viajaba con 2 personas más. eh, Uno de los jóvenes de la iglesia que trabajaba con el equipo de grabar y una de las ancianas de la iglesia que, por cierto, va a viajar después de hace muchos años conmigo para Puerto Rico ahora este jueves, que vamos a tener el congreso Mujer Llegó Tu Luz, el primer congreso de nuestra iglesia Shalom Adonai en Bayamón, Puerto Rico, donde si chequeas aquí, lo publiqué por YouTube, lo publiqué por Facebook, así que espero verte. Si estás en Puerto Rico, espero verte en el nombre de Jesús. Y si estás en Santo Domingo, cógete un vuelito y aprovechate, que es solamente un día. Voy a estar predicando un día en una iglesia y el sábado, este sábado en una iglesia, y el domingo, el domingo 1 de marzo, vamos a tener el congreso. Entonces yo pude palpar todas esas cosas. Ahora, esta ministra de Dios, hoy ella es profeta también, está en la carne, está en pecado, está mal, no. ¿Qué es lo que pasa con ella? Que no ha sido sanada, no ha sido libre. La pisotearon tanto en el caminar, la aplastaron tanto en este caminar, que ella se quedó con raíces de amargura. Y eso abrió una puerta a un espíritu de poca autoestima. Y ese espíritu de poca autoestima trajo un espíritu de altivez. ¿Nos estamos entendiendo? Ay, yo sé que no estamos entendiendo. Es que por eso ustedes son mis hermanos en Cristo y mis amigos, porque ustedes son inteligentes. Entonces, ¿qué pasa? El asunto es que ese espíritu, esas potestades satánicas que fueron enviadas al mismo infierno para destruir a las mujeres de Dios, para destruir a los hombres de Dios, a los jóvenes de Dios, para que sientan celos uno del otro. Y tengo que decirte algo, lo que es tuyo no te lo va a quitar nadie. Tengo que decirte algo, la gente podrá parecerse a tus dones, a tus talentos, a tu ministerio, pero jamás será el tuyo. Porque lo tuyo es tuyo y Dios te lo dio a ti y nadie te lo tiene que quitar, al menos que tú lo entregues por desobediencia o por pecado. Entonces, hay tanto por hacer. Ahora, ¿cómo tú puedes entender que hay tanto por hacer? ¿Que el celo rodea? Claro que sí. Nos quiere rodear a todos, el Señor los reprenda. ¿Que la envidia se quiere mover? Ay, claro que sí. ¿Que el machismo se quiere mover? Claro que sí. ¿Que el narcisismo? También. Que hay esposos que toda la vida por su cultura, por lo que sea, porque todavía hay cosas que no han sido trabajadas en su vida, por la manera como los criaron. Llega de repente una ministra de Dios que no es casada, que se ha dedicado su vida a Dios, y de repente ya ellos sienten que no puede estar cerca de su esposa porque se la pueden contaminar. Quieren a esa mujer en su iglesia así predicando, quieren a esa sierva profetizando, pero no cerca de la esposa. ¿Por qué tú tienes que tener esos temores? ¿Por qué tú tienes que tener esas inseguridades? ¿Por qué? Hazte esa pregunta. ¿Qué sucede? ¿Que tú no estás siendo un buen esposo? ¿Qué sucede? ¿Que no estás siendo un buen padre? Ya eso son otras 500, como dicen en mi pueblo. Ya eso tú lo tienes que arreglar en tu familia, con tu esposa, o si es al revés, que el problema sea con tu esposo. Que no te gusta que un profeta, que un hombre lleno de Dios, esté al lado de tu esposo, o que Dios le revele algo, o que tu esposo está estancado en su ministerio, en su vida espiritual, porque tú estás inmadura espiritualmente, porque tú quieres un padre y quieres un esposo, pero no quieres un ministro. Pero cuando te casaste con él, ya él era un ministro. O cuando te casaste, ya Dios te dijo lo que iba a hacer él y lo que tú ibas a hacer al lado de él. Porque aquí no es que estamos atacando a los hombres nada más. No, 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 no. Yo no estoy atacando a nadie. Yo tanto estoy hablando de los hombres como de las mujeres. Porque los espíritus no discriminan. Ni discriminan sexo. Es como las aplicaciones en los Estados Unidos. Cuando tú aplicas a una aplicación en los Estados Unidos de trabajo, te dicen, no discriminamos sexo, nacionalidad, color, preferencia sexual. Así es cuando tú llenas una aplicación en los Estados Unidos.
Pues así mismo son los demonios. Ellos no le importa el rango que tú tengas, ellos no le importa el dinero que tú tengas, ellos no le importa el color de piel que tú tengas, ni la posición que tú tengas. Ellos lo que quieren es destruir los matrimonios, destruir los hogares, destruir a las mujeres de Dios, destruir a los jóvenes de Dios, destruir la familia, destruir a los hombres de Dios. Y hay que velar en los congresos, porque esto no es ponte hermosa, ponte bella, como Dios te dirija. Vístete hermosa, pero con pudor. Pero, ¿qué sucede? A veces están cogiendo los congresos y las como una pasarela de modelaje. Aquella tiene el traje más costoso que el otro tiene el gabán más costoso que el otro, la corbata que aquel tiene, y están en una competencia. Y ahí si tú vienes de otro país, porque si tú vienes de otro país ya te tienen el sello puesto. Esta se cree que el púlpito es de ella, esta se cree que ella es la de la más unción, y son gente que llevan años en el evangelio, o años de pastora, o años de pastora. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando? Dios no es así. Hubo una porción en la palabra, y con esto te dejo, y era que llegó un momento en que los discípulos se acercaron a Jesús, poderoso Dios, y le dijeron: Señor, aquel está reprendiendo demonios en tu nombre, aquel está predicando tu palabra y no está con nosotros. Dile algo. ¿Y qué le dijo el Señor? Si no está en contra de nosotros, con nosotros está. Entonces, hay mucho que hacer en el camino del Señor. Ahora, ¿tú aprendes esto rápido? Nos cuesta, nos duele, tenemos que rompernos, quebrantarnos. ¿Cuál es la llave? Que el Espíritu Santo te ayude a escudriñarte por dentro, a ser sincera contigo misma por dentro, a ser sincero contigo mismo. Porque cuando tú te confrontas con alguien o te confrontas con un profeta que Dios le está hablando y a ti no te gusta lo que te dice, tú le tienes una respuesta. O no está diciendo la verdad, o esto no es así, o no es profeta nada, o el pastor corrigiéndome y esto no es así, o la pastora corrigiéndome y esto no es así, o esta ministra de Dios que es amiga mía y esto no es así. Tú tienes una defensa, ¿verdad que sí? Pero el tener las agallas de agarrarte tu ropa bien agarrada con el Espíritu Santo y ser sincera contigo mismo, contigo misma, y ser sincero contigo mismo es otra cosa, porque hay niveles. Hay niveles espirituales. Y tú tienes que estar en un nivel de humildad y en un nivel espiritual. Y esto no es por lengua, ni por profecía, ni por visiones, ni porque seas un maestro de la palabra, o un biólogo de la palabra, o tengas un doctorado en la palabra. No, 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 esto no va con eso. Así no funciona. Esto va con el Espíritu Santo de Dios. Para tú autoanalizarte tú mismo y tú mismo decir: ¿sabes qué? A mí me está dando celo con esta hermana. ¿Sabe qué? Yo me estoy sintiendo incómoda que la buscan más a ella que a mí. ¿Sabes qué? Ella está brillando más que yo. ¿Sabes qué? Mira, esta señora no cantaba y ahora cantó y a todo el mundo le gustó cuando la que canta siempre soy yo. Ah, no, este siervo no. Y ese espíritu se puede meter en hermanos en Cristo que han sido grandes amigos, pero uno llegó a un nivel espiritual y otro llegó a otro. Uno pagó un precio, el otro no lo quiso pagar. Uno está tibio, el otro no. O los dos están pagando el precio espiritualmente. Ninguno de los dos está tibio, pero son diferentes procesos porque son diferentes llamados y son diferentes asignaciones las que Dios te ha asignado. Tremendo, ¿verdad? Ay, santo Jesús. Gloria al que vive para siempre. Pero he notado eso y me cuido mucho. Aprendí eso. No fue fácil. Empecé a autoanalizarme yo misma, a entender cuando la carne se quería levantar de que Dios, pero a sentirme como... Y déjame decirte que he ido a lugares donde he sido muy humillada, bajo mi cabeza, me estoy tranquila
hago hasta donde me lo permiten y sigo andando. Y catapum, bum, bum, aquí no ha pasado nada. Eso no quita quién yo soy para Dios. Y así tenemos que ser. Viendo, palpando en el espíritu cuando nos estamos sintiendo celosos del otro. Viendo, palpando en el espíritu cuando estamos siendo egoístas. A veces hay mujeres en Cristo que pueden compartir con su familia, que pueden compartir con sus amistades, amigas en Cristo, hermanas en Cristo, pero de repente llega un varón de Dios y quiere compartir con su esposo y ella ya no quiere. Porque el esposo es una propiedad que le pertenece a ella. O de repente todas las bendiciones tienen que ser para ella y para su matrimonio. Pero el esposo no puede decir, quiero ayudar a aquel hermano que también tiene una necesidad. Y también al contrario, hay mujeres que han dedicado toda su vida al ministerio, a ser esposas, a ser madres fieles, ahí, con ese varón de Dios. Y de repente llega una sierva y ya ellos están celosos. Y aunque no le dediquen tiempo, pero saben que está ahí. Eso no es de Dios. Dios no obra así. Pero el tema de hoy es cuídate del celo. Cuídate de la envidia. Eso no lleva a nada. Y no solamente espiritualmente. No solamente en los ministerios y los llamados, en la familia. A veces hay familias que arrastran espíritu de envidia unos con los otros. A veces hay familias que siempre se han sentido reemplazadas por una hermana, por un hermano. Yo me acuerdo una vez, una oveja que llegó a mi iglesia y yo estaba haciendo cosas lindas en la vida de ella. Y un día hablamos algo y, pues claro, porque todo es ella. Aquí todo es ella. Ella es la que está bien económicamente, ella es el centro de la atracción, ella. Y esta hermana acababa de llegar a nuestra iglesia y yo le dije, tú tienes celo de tu hermana. Tú te estás sintiendo menospreciada y te estás sintiendo con envidia de tu hermana y eso no es de Dios. Y pasaron los años, no, que no es así. Y tú dirás, pues claro, porque como es ella, y pasaron varios años para que la relación entre estas dos hermanas, esto se curara, al menos en ella. Ella creció espiritualmente, Dios la sanó, la maduró, hizo cosas maravillosas en ella. La otra hermana fue al revés. La otra hermana todavía no está buscando de Dios, pero la otra hermana practica todavía cosas que es que lo que hacen acá, ella lo quiere hacer también. Eso es un espíritu de imitación. O si le fue bien a ella, pues me tiene que ir bien a mí. Si esto le gustó a ella y a mí me gusta, yo lo voy a tener también. O llegó a la iglesia y la miras de arriba abajo. No la miras porque llegó a la iglesia, no la miras porque la amas, sino, ay, qué lindo el traje. Ay, pero ¿y esos zapatos? Analízalo. ¿Realmente lo haces sanamente? ¿O es que sientes que ese traje la hizo ver un poquito más bonita que a ti? ¿O resaltó un poquito más que el tuyo? Porque si ese es el asunto y dos personas se aman y se respetan en el amor de Dios, pues mira, cojamos los trajes y echémoslo al zafacón. Pero tampoco es una solución. Una vez yo tuve una amistad que yo amaba mucho y yo juraba que era mi amiga, que era mi hermana. Pasamos momentos juntas duros de verdad y la apoyé con sus hijos y ella me apoyaba con los míos y bueno, tremendo, pero yo no sabía, yo la amaba tanto y yo estaba tan ciega, empezando en el evangelio, luego empecé cuando ya era pastora, empezando una bebé pastora. Nunca pensé que ella me tenía envidia. No podía, mi corazón era tan sano y yo era una bebé pastora que yo no podía creer que ella me tenía envidia. Pero yo me pintaba el pelo de un color y ella se lo pintaba del color. Yo vestía de una manera, ella iba y se compraba lo mismo. Yo predicaba de una manera, ella predicaba igual que yo. Y a veces puedes hasta profetizar de una manera, ministrar de una manera. Y la persona piensa que porque te imita,
es que se está llenando de Dios. Y somos tontos y tontas. ¿Por qué? Porque le estamos echando a un lado lo que Dios quiere hacer con nosotros por imitar a una persona que admiramos. Tan pronto te gusta todo lo de la persona, eso se llama admiración. Pero cuando llegas a hacer todo lo que la persona hace, o compras todo lo que la persona compra, o tiene que ser como le gustó ese estilo, pues a ti te gusta ese estilo, tú pierdes tu personalidad. Porque terminas siendo una copia barata de la otra persona. Y tú no eres copia barata de nadie. Tú eres una creación perfecta, maravillosa y bella de Dios. Su creación, su hijo y su hija. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando empiezas en el Señor, aún en los ministerios, todavía arrastramos un poquito de inmadurez en muchas cosas. Sí. ¿Y qué sucede? ¿Qué dice la Biblia? Mi pueblo muere por falta de conocimiento. Una vez yo estaba predicando en un lugar, no fue ni predicando, fue saludando. Estábamos un grupo de ministros y yo saludé, me presentaron y saludé. Y este ministro me dice, no, para que administres en lo que me ayudes a administrar. Ya él había predicado. Y la gloria sea para Dios. Dios habló tremendo, la gente caía. No, Dios hizo cosas maravillosas. Salimos del culto y esa misma persona que me dijo al ministra me dijo, oh, ahora tú eres el centro de la atracción. No, porque ahora te crees la importante. Cuando me dijo eso, a mí me chocó porque supuestamente era una persona madura que había predicado en diferentes lugares, una persona que era muy conocida en diferentes lugares. Y cuando miré, lo vi como un niño sentado en el púlpito con la cabeza baja, como un bebé que le quitan un juguete. Un tremendo hombre de Dios, Dios lo usa tremendo en la enseñanza de la palabra, pero cuando tú le corriges algo, decía, a mí no me digas la palabra porque yo la conozco. Ahí vemos soberbia, ahí vemos altivez. ¿Y qué es lo que hace la soberbia? Es prima hermana de la altivez. ¿Y qué es lo que hace la altivez? La Biblia dice que es el principio de la caída. Entonces, rechaza, cancela en el nombre de Jesús. Cuando sientas celo de tu hermana, hermano en Cristo, o de alguien en tu familia, o de un amigo, di, este no soy yo. Yo cancelo esto y yo la bendigo. Y Señor, bendícela en el nombre de Jesús. Que se goce lo que quiere tener, que se goce lo que anhela, que se goce lo que obtuvo, bendícela. Bendícelo. No cojamos a los que están bendecidos para criticarlos y difamarlos, porque no tenemos lo que ellos tienen. Y disfrazamos la palabra de Dios solo para atacarlos y destruirlos. Pero no es porque realmente ellos están haciendo algo malo. No. Es porque dentro de ti te incomoda lo que ellos tienen. Te molesta que sean bendecidos. Te molestan que sean prosperados. O hay algo en esa persona que a ti no te gusta. En el tipo de mujer que tú piensas que debe ser. Y no estoy hablando de vestiduras. Sino, si arrastras un espíritu de machismo y eres narcisista, tú tienes que tener a la mujer pisada. Tú predicas la palabra, pero entonces tú no eres el sacerdote de tu casa. Eres el macho man de tu casa. Un dictador. Dios no es así. Dios hace sacerdotes. Dios hace hombres de poder, de autoridad y cabeza del hogar. Y el hombre no se puede conformar solo con ser la cabeza. Tiene que seguir creciendo y ser el sacerdote. Que cuando esa mujer vea a ese hombre diga, ese es mi sacerdote de mi casa, el que me dio Dios. Sabe cumplir su rol, lo amo y lo respeto. Y su ministerio y su relación con Dios me acerca a Dios, no me aleja de Dios. O cuando hay mujeres que cogen a otras y siguen taqui, que taqui, que taqui, que taqui.
¿Por qué? Porque hay algo en ellas que a veces tú quieres hacer pero no lo haces. O hay algo en esos varones de Dios que son tremendos de Dios, pero tú eres una mujer que te está molestando un espíritu de Jezabel. Y tú quieres dominar al hombre. Y tú quieres que el hombre haga lo que a ti te da la gana. Y tú no entiendes el delegado que Dios ha puesto en ese hombre. Y no lo dejas ser el sacerdote de la casa. Y todas las decisiones las quieres tomar tú. Y todo. Entonces viene este varón, un hombre de Dios. Pues a ti te incomoda. Porque él es lo que tú no quieres que sea tu marido. Piénsalo. Así que Dios te bendiga en esta preciosa mañana, tarde o noche. Y que esta palabra haya edificado tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Si no te has suscrito en el canal, suscríbete aquí en el canal de Pedacitos de Pan de cada día. Suscríbete, dale a la campanita y todos los días vendrá una palabra de vida. Y si ya estás suscrita, pues también comparte este video si ha sido de bendición a tu vida. Dale a like, déjame tus comentarios. Así que Dios te bendiga. Bendiciones. Nos vemos en Puerto Rico, poniendo a Dios por delante. El día primero con el Congreso Shalom Adonai. Mujer, llegó tu luz. Bendiciones.